Primera de Reyes, capítulo 19. Libro primero de los Reyes, capítulo 19. Del versículo 1 en adelante. Ya lo tenga, dice un amén. 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 Aleluya. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo que siempre nos acompaña. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente. Mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá. Ahí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y se acostó ahí debajo de la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: levántate y come. Elías, mirando a su alrededor, vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó, comió y bebió. Después volvió a acostarse. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez. Tocándole, le dijo: levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió. Y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar entró a una cueva y ahí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Sigamos la palabra del Señor hasta este versículo. Puede sentarse. Y creo que usted, hermano, que es una persona que le gusta la lectura bíblica. Me imagino que conoce bastante bien esta historia. Este capítulo 19 nos habla precisamente, hermanos, y nos relata una historia en la que
precisamente Israel estaba pasando por una situación de las más difíciles que pudiéramos quizás leer. Precisamente estaban pasando por una decadencia espiritual en la que Israel se había corrompido desde que se fraccionó la nación de Israel y se divide después de la muerte de Salomón. Habían pasado varios años, hermanos, más de 68 años. Y precisamente Jeroboam, que había sido uno de los reyes de Israel y que había introducido la idolatría a Israel, este hombre Jeroboam, hermanos, había introducido esta idolatría en el pueblo de tal manera que él había hecho sus propios dioses. Había hecho 2 becerros. Dice la palabra de Dios que uno lo había puesto en Betel y otro en Dan, porque él tenía miedo de que Israel se regresara hacia el hijo de Salomón, que era Roboam. Él dijo, si el pueblo se regresa, van a tener simpatía a favor de Roboam, me van a matar. Y para que esto no suceda, dijo este hombre, Jeroboam, voy a hacer 2 becerros. Uno lo voy a poner en Betel, otro en Dan, para que el pueblo ya no vaya a Jerusalén a adorar a Dios. Y dice que también inventó una clase de fiestas igual a las que Dios había diseñado para que Israel adorara a Dios de esa manera. Se inventó las fiestas y también puso sacerdotes como Dios lo había diseñado. Pareciera ser, hermanos, que estos tiempos que se estaban viviendo eran tiempos muy difíciles, porque todas aquellas tribus del norte, las 10 tribus del norte que pertenecían a Israel, o que estaban asentadas en Samaria, le habían dado la espalda a Dios. Le habían dado la espalda, y pareciera ser, hermanos, que era un caos, una decadencia espiritual en la que nadie buscaba de estas tribus a Dios. Todos se habían vuelto hacia la idolatría. Y una de las cosas que llama la atención, hermanos, es cuando Elías hace su aparición en la escena de lo que es Israel. Él aparece en los momentos de mayor necesidad, en los momentos cuando se necesitaba verdaderamente un hombre con valor para que él, a través de la fidelidad que mostraba hacia Dios, pudiera hacer que el pueblo se volviera hacia Dios. Fíjense que me llama la atención, hermanos, porque no da mucha referencia sobre la vida de
Elías. Solamente dice que era de la tribu de Galaad, de la región de Galaad, de Tirbe. Y pareciera ser, hermanos, que era un lugar en donde la Biblia no da muchos detalles, pero uno puede ver precisamente a través de la vida del profeta Elías cómo era aquella gente. Era un lugar rústico, un lugar que quizás estaba en medio de las montañas y que precisamente solo narra algunas cosas que precisamente era de donde era originario Elías. Él aparece cuando Acab estaba reinando. Acab era un hombre, uno de los reyes, hermanos, más malvados que había habido en Israel, aparte de Jeroboam y los otros. Cuando la Biblia habla sobre la vida de Jeroboam, dice que a él se le hizo fácil andar en los caminos, a Acab se le hizo fácil andar en los caminos de Jeroboam. Pero hay un señalamiento que hace en la vida de él. No solamente dice que se le hizo fácil hacer las cosas que había hecho Jeroboam, sino que agrega algo. Mi versión dice, y para colmo, dice aquí esta versión, y para colmo se había casado con una de las mujeres más perversas y paganas que había. Es como que esto hubiera rebasado el vaso. Es decir, hermanos, que este Acab era un hombre que pudo experimentar, hermanos, el poder de Dios, es decir, al ver al profeta. Y yo creo que usted conoce la historia de lo que Elías hizo. Cuando él se presenta de una manera, hermanos, que trae como juicio precisamente a Israel. ¿Por qué? Porque cuando Elías se presenta, él le dice a Acab que por 3 años y medio no va a llover. Ahora, al no haber lluvia, hermanos, no iban a haber cosecha. No iba a haber pasto para los animales. Dice la Biblia que en esos años en que no llovió, hubo una hambruna extrema y una sequía extrema, que Acab manda a su mayordomo Abías a que recorra el país para buscar algún lugar donde podía haber agua o quizás alimento para los animales, porque el temor de ellos era que se iban a quedar sin animales. Pareciera ser, hermanos, que había un momento desesperante al no haber lluvia, es decir, no iba a haber cosecha, pero pareciera ser, hermanos, que aunque todas estas cosas se habían dado porque Elías se las había hecho ver a Acab, a todo Israel, a la corte, precisamente, hermanos, estas cosas no conmovieron el corazón ni de la nación, ni de Acab que gobernaba, es decir, de nadie. A pesar de aquella sequía extrema, por estos años que Elías había dicho que no iba a llover, hasta que él lo dijera otra vez. Esto, hermanos, no cambió la vida de estas personas. Ahora, uno se puede dar cuenta, hermanos, que no importa lo que muchas veces Dios quiera o cómo Dios quiera tratar de llamar la atención de las personas para que ellos
por muy difícil la situación que estén viviendo, nada de estas cosas hace que las personas vuelvan a Dios. Ahora, cuando se da esta situación de la sequía, precisamente Dios, hermano, en este tiempo sostiene de una manera milagrosa la vida del profeta. Él le dice que se vaya y se esconda precisamente en el arroyo de Querib, en donde él iba a estar tomando agua de este lugar. Y no solamente agua, sino que Dios le dijo, ve y quédate ahí, porque yo mandaré a los cuervos para que te alimenten, para que te den de comer. Ahora, uno puede ver, hermanos, cómo precisamente Dios preserva la vida, aunque toda la región en la que ellos estaban pasando por gran hambruna, no había alimento, pero Dios de una manera providencial estaba guardando la vida del profeta. Gloria a Dios. Ahora, el que Dios le mandara a Elías a que se escondiera no era tanto por el temor, sino que era precisamente como una vergüenza para Israel, porque el que un hombre como Elías estuviera en esta región, hermano, era como una afrenta para Dios, en el sentido de que todos rechazaban a Dios, todos no se volvían hacia él y habían vuelto las espaldas, y el quitarlo, el esconderlo precisamente al no haber profeta, hermano, es como que el pueblo no tuviera dirección. Eso era lo que Dios precisamente quería hacer para tratar de ver cómo Israel iba a reaccionar. Ahora, después que Elías hace llover, precisamente se da otro acontecimiento en donde precisamente Elías reúne a todos aquellos sacerdotes falsos de Baal, que eran 450 profetas, que le servían a Acab y a su mujer Jezabel. Es decir, que estos eran los sacerdotes que precisamente ellos habían levantado para precisamente, hermanos, hacer ver que él estaba haciendo lo que Dios había ordenado, pero estos profetas eran falsos. Ahora, Elías reúne a todo el pueblo con un propósito. Y el propósito era, hermano, a través de este milagro o de este gran hecho que Elías hace delante de todos estos sacerdotes y delante de Israel, precisamente la intención era que si lo que había pasado de los 3 años y medio que no había llovido, no habían vuelto a Israel hacia Dios, que a través de todo este otro evento que iba a realizar Elías en presencia de Israel, a lo mejor esto que iba a ser más grande, más maravilloso, haría que Israel se volviera a Dios. Pero uno se da cuenta, hermanos, que a pesar de aquello que Elías hace, en donde desciende el fuego del cielo, consume el holocausto, ni aún esto, hermanos, hizo que Israel regresara a Dios. Es decir, hermanos, que el corazón de estas personas estaba tan endurecido. Y cuando pensaba en esto, hermano, pensaba en cómo muchas veces Dios trata de llamar nuestra atención haciendo cosas a favor de nuestra vida, pero aún así la gente no quiere volverse a Dios. Fíjese que Dios es bueno, hermano, porque Él busca cómo tratar de acercarnos a Él, haciendo cosas maravillosas muchas veces en presencia nuestra, para tratar de llamar nuestra atención y que nosotros veamos que verdaderamente
así el corazón de la gente sigue endurecido. Ahora, llama la atención, hermanos, porque cuando todo esto se da, es lo que precisamente leímos en el versículo 1 del capítulo 19. Fíjense que dice que Acab contó todo lo que había hecho Elías y cómo había degollado a los profetas de Baal. Es decir, hermanos, que al apreciar este versículo, cuando dice que Acab le cuenta a su mujer Jezabel, precisamente, hermanos, eso quiere decir que Jezabel no estaba presente cuando Elías realiza aquel holocausto y hace descender fuego del cielo. Porque Jezabel se da cuenta a través de lo que Acab le cuenta. Y hay algo, hermanos, que esta mujer pagana, Jezabel, ella amaba a estos hombres. Fíjese que se cree que ella los mantenía y les daba de comer con el aporte que había en el tesoro del reino. Es decir, que ella se preocupaba por ellos. Ellos estaban en una alta estima delante de Jezabel. Y precisamente cuando Elías desgolla a esta clase de sacerdotes, es como que le hubiera dado un golpe fuerte en el corazón a la misma Jezabel. El amor que le tenía era tan fuerte, era tan grande, que precisamente dice, mire, que cuando Acab le cuenta a esta mujer lo que Elías había hecho, ella mandó un mensajero a decirle a Elías, y estas son las palabras que le dice: si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Imagínense las palabras que dice. Muy fuertes. Es decir, palabras amenazantes. Hermano, uno se pone a pensar la clase de mujer con la que este rey Acab se había casado. Eso era una mujer dominante. Era una mujer, hermanos, que pareciera ser que Acab era débil comparado con ella. Esta mujer tenía un carácter fuerte. Esta mujer era tremenda. A pesar de que Acab se había dado cuenta de lo que Elías había hecho, Acab no dijo nada. Sino que quien manda las amenazas es precisamente su mujer. Y él le dice: si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Como queriéndole decir: lo que tú acabas de hacer, me lo vas a demostrar, o te lo voy a demostrar, que yo tengo más poder del que tú tienes. Es decir, que Elías, hermano, se sintió amenazado. Ahora, pero aquí viene lo importante, a donde yo precisamente quería llegar. Fíjense que en todos estos capítulos o versículos atrás del 19, Elías había tenido una gran confianza en Dios. Elías había visto a Dios actuar en su vida a través de una oración. No llovió durante algunos años. Elías pudo ver cómo, con aquella fe puesta que él tenía, Dios lo había preservado en los momentos de mayor necesidad. Elías lo había visto. Es decir, que él tenía una fe, hermano, tan puesta en Dios, que en todos estos momentos difíciles él se mantuvo confiando en Dios. Pero mire acá, pareciera ser, hermanos, que
la fe de Elías flaquea. Flaquea en el sentido de que deja de poner su confianza o su mirada en Dios y la centra en él mismo. Allí es donde Elías falla y fracasa. Cuando uno, hermanos, pone la mirada o quita la mirada del Señor y la pone en uno, es cuando uno comienza A desfallecer. a fracasar. Y comienzan a venir los desánimos. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí dice en el versículo 3 que Elías se dio cuenta de que corría peligro. Es decir, se centró en él. Y cuando apartamos nuestra mirada, nuestra confianza en Dios y nos centramos en nosotros mismos, es cuando comenzamos a fracasar. Elías vio que él estaba en peligro, su vida, y dice que él corrió para salvar su vida. Ahora, él se estaba centrando en él y había apartado la confianza de Dios. Y dice que se fue hasta Berseba, que pertenecía a Judá. Y fíjense lo que hace. Andaba acompañado con alguien y lo deja en Berseba. Es decir, hermanos, que se aísla aún más todavía. Abandona a aquella persona que andaba justamente con él. Y sigue huyendo. Porque dice que dejó a su criado en Berseba. Y se fue hacia el desierto. Dice, y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama o bajo un enebro. Y dice que era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mi padre. Fíjese bien, hermano. Fíjese que cuando el desaliento llega, precisamente llega la desesperación. Las palabras que Elías utiliza acá cuando le dice, basta ya, Señor, lo que Elías le está diciendo, ya no puedo más con esto. Eso es lo que le está diciendo. Ya no puedo con esto. Es decir, que sus fuerzas se habían agotado. La desesperación había entrado al corazón de este gran hombre. ¿Por qué? Porque había entrado esa desesperación. Uno se pregunta, ¿cuál es la causa de haber entrado en esta situación de desesperación que llega al grado, hermano, de que quería morirse? Llega al grado de que él ya no quería seguir más. Ahora, ¿qué es lo que precisamente Elías estaba haciendo? Mira, Elías estaba quitándose los arneses y se estaba dejando en manos de la desesperación. Es decir, que lo que Elías pensó, hermano, era que al realizar estos dos milagros, los 3 años
en el que no llovió, y el holocausto donde hizo descender fuego del cielo, Elías pensó, oiga bien lo que le voy a decir, y es aquí donde entra muchas veces la desesperación. Elías pensó que al obrar estos dos milagros iba a haber un reavivamiento, no solo en la corte del rey, sino en todo Israel. Es decir, que lo que Elías pensó, que por estos dos grandes milagros Israel se iba a volver hacia Dios. Pero no fue así. No fue así. Por eso es que él le dice, basta ya. Es decir, ya no puedo, he fracasado. Eso es lo que Elías estaba pensando. Que había fracasado en hacer que Israel se volviera a Dios. Ahora, cuando pensaba en esto, hermano, pensaba muchas veces en cómo o qué es lo que nosotros a veces pensamos cuando vemos que no ocurre nada. Una vez se dice, voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer esto, y uno ve que los demás no parecen por ninguna. Y uno se pregunta, ¿por qué? Mire, hermano, Elías había realizado dos grandes milagros, y ni aún así Israel se había muerto. La naturaleza humana no ha cambiado. Exacto. Es decir que el hombre no ha cambiado. Y muchas veces, hermano, nosotros creemos que al estar en un liderazgo, Dios va a hacer cosas extraordinarias y vamos a ver quizás a las multitudes buscando a Dios. Es que eso es lo que muchas veces pensamos. Es que quizás si yo llego a dar un buen mensaje, muchos se van a convertir. Y cuando uno no ve fruto, viene la decepción. O sea, hay desesperación, hay desilusión, y eso es peligroso. Porque recuerde, hermano, lo que el apóstol Pablo dice a los corintios. Dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Cristo. Se dice, pero Dios es quien da el crecimiento. Es decir, hermano, que usted y yo podemos trabajar, pero si Dios no hace crecer, por mucho que usted y yo nos afanemos, no van a haber resultados. Y aquí estaba Elías, fracasado. Así se sentía, fracasado en su ministerio. Oiga, un hombre que acababa de hacer grandes proezas, grandes milagros, y ahora estaba escondido en el polvo. Unos días antes había estado en la cima y ahora estaba hundido en la desesperación. Y es que, hermano, Elías se sentía que había fracasado. Cuando yo pienso en esto, a veces pienso cuando a veces no logramos, hermano, realizar aquello que queremos. A veces uno se desespera.
se impacienta. Yo me pongo a pensar, hermano, si Dios le hubiera contestado la oración a Elías, fíjense que a veces uno piensa, hermano, que muchas veces Dios, cuando uno se siente así, uno cree y piensa que Dios lo abandonó. Amén. Porque a veces, hermano, uno se siente en la peor situación. Y a veces uno dice, ya Dios ya me abandonó, ya Dios no está conmigo. Porque uno ve, hermano, que muchas veces Dios hace grandes cosas en otros. Y cuando no se realiza aquello que uno a veces espera, uno llega a pensar que verdaderamente, ¿será que Dios está con uno? ¿Será que Dios estará con nosotros? ¿Será que Dios ya me abandonó? Eso es lo que comienza a pensar uno. Cuando uno no ha logrado el objetivo. Eso fue lo que Elías pensaba. Basta ya, le dice. Es decir, ya no puedo más. Se acabó. Mejor mátame. Es decir, no soy mejor que mis padres. Oiga, bien lo que le estaba diciendo. Quizás, hermano, él había visto a sus padres superar problemas, dificultades. Pero aquí Elías se topó con algo fuerte que él sentía que no podía superar. Y era el que había fracasado en su ministerio de profeta. Yo le pregunto a usted, ¿nunca ha sentido usted, hermano, como que siente que está fracasando? Sí. Muchas veces. Quizás pueden haber, hermanos, resultados en la vida secular. Pero en cuanto a la vida espiritual, muchas veces no vemos ese avance. Yo le puedo decir algo. En la vida fuera de la iglesia, en la vida secular, yo le puedo decir que he tenido muchos logros. Me siento contento porque he alcanzado cosas que jamás pensé alcanzar. Gloria a Dios. Ahora, pero la vida espiritual es muy diferente. Amén. Y cuando uno no logra, hermano, realizar aquello que quiere o que se ha propuesto, muchas veces uno se ve como fracasado, desanimado, con ganas de tirar la toalla. Más cuando uno ve que todo se va. Y dice uno, ¿y qué hago aquí yo solo? ¿Qué estoy haciendo acá? Si ya todos se fueron, mejor me voy yo también. Y eso es lo que ha pasado en la vida de muchos. Elías quería morirse. Sentía, hermano, que su ministerio como profeta no había tenido el resultado que él esperaba en la nación de Israel. Y por eso él quería morir. Cuando yo pensaba en esto, pensaba, hermano, ¿cuántas veces uno hace oraciones que a veces no están en la voluntad de Dios? A veces uno hace oraciones, hermano, que verdaderamente, si Dios las contestara, imagínense si Dios le hubiera contestado esta oración a Elías. Porque imagínense que unos días atrás el Señor le había contestado y había caído fuego del cielo. Amén. Y días más atrás yo le había contestado y no había llovido. Ahora, fíjense, qué tremendo. Como muchas veces llegan situaciones
situaciones a nuestra vida, es donde a veces Dios contesta, y hay ocasiones en que uno se ve como que Dios lo ha abandonado. Así está la Biblia. Ahora, pero yo le voy a decir algo. Fíjate que a veces hay oraciones que Dios no contesta, porque Él quiere ver qué hay en nuestro corazón. Aunque Él ya lo sabe, pero quiere ver cómo usted y yo reaccionamos. Porque es bonito cuando Dios contesta una oración, ¿verdad? Qué bonito. Amén. Cuando Dios contesta una oración y uno se siente animado, uno se siente fortalecido y uno dice, yo voy a seguir a Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios no contesta alguna oración? A veces uno dice, no, pues ya Dios ya me dejó, ya Dios, yo no le intereso a Dios, ya Dios no me escucha. Así piensa uno. Y llegan los desánimos. Y así estaba Elías. Estaba desanimado y tal había sido el desánimo que ahora quería morirse. Cuando pensaba en esto, pensaba, hermano, Elías fue llevado, dice, en un carro de fuego. Imagínense que cuando fue llevado y Dios no contestó esta oración, o quizás algún día que nosotros tengamos la oportunidad, si es que tenemos la oportunidad, si es que llegamos al final, de preguntarle a Elías sobre la oración que hizo. Ya me imagino, o sea, Elías riéndose, decir, no, pues que son oraciones, no las firmas de ver. Porque hay gente, hermano, que cuando ya no puede con la vida, esto le dice al Señor. Señor, yo quiero morirme, mátame. Hay gente que así le dice. Cuando llegan momentos de desesperación en la vida, cuando sienten que ya no pueden, cuando sienten que la muerte es la única solución para ellos. Hay gente así. Que el desánimo es tan profundo que a veces le piden a Dios que se lo lleve. Y Elías le dice, ya basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mi padre. Es que mire, el trabajo, hermano, en los caminos del Señor es agotador. Agota. Y cuando no ve resultado, hay desánimo. Y aquí le dice que él, como estaba tan agotado, tan agobiado, que mire lo que pasó. Versículo 5. Quedó dormido. Ahora, se quedó dormido. Y fíjense, hermano, que muchas veces cuando no se logra todo esto, no es primer hombre, hermanos, en la Biblia que le pide al Señor que le quite la vida. Cuando no logra ver lo que Él quiere. Fíjense que cuando Moisés estaba en el desierto, si usted lee el capítulo 11 de Números, se va a dar cuenta que cuando Israel le comienza a pedir a Moisés carne, que querían comer carne, es que hermano, cuando a la gente se le mete algo, es difícil hacerlo desistir. ¿Sí? La gente comenzó a decir a Moisés, queremos comer carne, queremos carne. Ahora, y estaban en el desierto, hermano. Y Moisés dice que se preocupó y se sintió desesperado. Ahora, porque todo ese pueblo estaba bajo
Liderazgo. El liderazgo de Dios. Y el pueblo pidiéndole carne. Y lo único que hace Moisés, dice que va donde el Señor. Y le dice, fíjese bien lo que Moisés le dice. Señor, ya basta con este pueblo. Así le dice. Ya basta con este pueblo. Yo ya no puedo más con ellos. Y le dice, si yo haya hallado gracia delante de ti, quítame la vida. Fíjate lo que Moisés le está diciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo le pedía carne y Moisés no tenía carne para darle. Es decir, en ese momento Moisés estaba tan frustrado que sentía que no estaba realizando bien su trabajo. Al no poder darle carne como el pueblo lo pedía, él sentía que estaba fracasando. Y le dice, Señor, ya no aguanta a este pueblo. Si he hallado gracia delante de tus ojos, quítame la vida para no ver problemas. Así le digo. Ahora, muchas veces nosotros lo hacemos. A veces decimos, Señor, para ya no estar sufriendo, mejor llévame. Sí, porque eso es lo más fácil para uno. Pero a veces yo me pongo a pensar, ¿qué pensará Dios cuando nosotros oramos de esa manera? En momentos de desesperación, en momentos de aflicción extrema. ¿Qué pensará Dios de nosotros? A decir, mi hijo, si supiera la gran bodega que yo tengo allá arriba, en donde todavía hay muchas cosas que tienen que hacer. Y fíjense, Moisés se sentía turbado también con Israel. Y que a veces, hermano, los problemas que la vida tienen, a veces uno para ya no ver problemas, uno dice mejor, ya es hora, llévame. Pero a veces Dios dice, todavía no, te falta otro poquito. No te bajes del tren todavía. Porque Dios todavía quiere hacer cosas con nosotros. Y precisamente, no solo Elías ni Moisés. Se recuerda cuando Jonás dice que se fue a la ciudad de Nínive a anunciar, a que se arrepintieran porque iba a haber juicio. De aquí a ¿cuántos días? 40 días. De aquí a 40 días. Si ustedes no se arrepienten, Dios se los va a chicharrar. Sí, pues. Le digo a mandar juicio. Y dice que Jonás, como ya había hecho lo que Dios le dijo, dice que se subió a una montañita a sentarse a ver lo que Dios iba a hacer. Y como pasaron las horas y Dios no mandaba juicio a aquella gente de Nínive que era perversa, se enojó. Fíjese bien por lo que se estaba enojando, ¿no? Se enojó. Y bien enojado. Ya ves, le dice. Ya ves que yo decía. Así le dije al Señor. Que tú eres un Dios que no se enoja fácilmente. Y muchas veces dice una cosa y te arrepiente y hace otra. Eso le dije. O sea que le estaba enojado porque no los van a matar. ¿Cuántas veces usted le ha pedido que malmate a algún hermano y se enoja porque Dios no lo hace? Sí, porque hay veces hay oraciones bien tontas. Disculpe la expresión. Pero hay gente que a veces cuando ve que los hermanos no llegan a la iglesia, que Dios dice, Señor, porque no vienen, se molestan. Y donde no ve que el Señor hace nada, se enoja con el Señor. De que Dios no quiere malmatar a nadie. El problema es nuestro. El problema es nuestro muchas veces. Dios es paciente y misericordioso. Él dice que no quiere la muerte de nadie. Porque ¿para qué le sirve un montón de muertos? Díganme.
¿Para qué? Para nada. Solo para echar hedor. Solo para oler mal. ¿Para eso? Así dice David, ¿de qué te serviría muerto? Pero a Dios no le sirve el hombre muerto, a Dios le sirve vivo. Amén. Y ahí estaba Jonás enojado. Yahvé le dijo que yo tenía razón. Y dice que estaba tan molesto que el Señor dice que para que se le enfriara la cabeza del gran enojo que tenía, dice que hizo que una calabacera creciera Le diera y que le diera sombra en la cabeza. Porque él sabía por qué estaba enojado. Imagínate cómo es la misericordia de Dios. Que para que se le enfriara aquel enojo, hizo que le cayera una sombrita en la cabecita. A veces Dios, hermano, trata de hacer muchas cosas. Amén. Cuando lo ven en esas situaciones, y aquí está la vida. Es que muchas veces, hermano, yo a veces me pongo a pensar cómo somos impacientes. Si usted ha leído el capítulo 21 de Juan, uno se dará cuenta, hermano, de muchas cosas que Dios hace con la vida. Pero ahí estaba Elías molesto. Dice que de tan cansado y de tan perturbado que estaba, que las fuerzas las tenía tan agotadas, y llegó a la retama o al enebro y se acuesta a dormir. Se acostó. El cansancio lo venció. Y yo le voy a decir algo, hermano. Y ponga cuidado con lo que le voy a decir. Hay muchas cosas en la vida que a veces cansan, porque hay trabajos agotadores. Y uno de los trabajos más agotadores es el ministerio. Porque el ministerio, hermano, es un desgaste físico, no de fuerza, como en nuestro trabajo. Y ahí necesitamos fuerza. Mental. Pero en el ministerio es físico, porque es intelectual. Uno tiene que estudiar y tiene que orar. Las dos cosas muy importantes. Y fíjense que muchas veces cuando hay cansancio, una de las cosas esenciales para poder recuperarse, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Es tomar un tiempo de descanso y de refrigerio. Cuando usted sienta que ya no puede, cuando usted sienta que ya, ya el cerebro se le está, el fósforo que tiene adentro se le está acabando, y ya no haya qué decir o qué predicar, entonces descansa. Pero cuando le digo descanso, no le estoy diciendo que vaya para el mundo. Es unos días de descanso. Y agarre un refrigerio, que eso le va a hacer bien. Porque mire lo que a Elías le pasa. Dice que se acostó bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándole le dijo: levántate y come. Es decir, ese es uno de los mejores descansos y refrigerios que uno puede tomar. Comer y descansar. Pero cuando le digo comer y descansar, le estoy hablando de una manera espiritual. Dice que el ángel le dijo: levántate y come. Mire, dice el versículo 6, Elías miró alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre brasa y una jarra de agua. Uno ve aquí, hermano, ve a Elías comiendo y descansando. Y a pesar de que el ángel nos toca para que se levante y coma, para que él se fortalezca físicamente y espiritualmente,
Fíjese que Eliseo no le da las gracias, solo come, como muchos de nosotros. Comemos a veces en la casa, no las acordamos, ni siquiera nos acordamos de darle gracias a Dios. Y así está Eliseo. Dice que una vez más el ángel llegó y le dijo por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Es decir, hermanos, que cuando el ángel está diciendo que todavía hay mucho por recorrer, lo que le está diciendo que todavía Dios no ha terminado con él. Hay mucho por hacer todavía. Dios tenía muchas cosas que hacer todavía con Elías. Por eso es que él no le contestó la oración cuando le dijo, Señor, mátame. Porque Dios todavía tenía algo que hacer con la vida de Elías. Miren lo que dice acá. Versículo 8. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Horeb es el monte Sinaí, en donde Moisés estuvo con Dios. Fíjense hasta dónde llegó. Dice, versículo 9, al llegar entró en una cueva. Fíjense que se cree que esta cueva es el mismo lugar donde Moisés se escondió cuando Moisés le estaba pidiendo y le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. No sé si ha leído Éxodo 32. Sí, amén. Que dice que cuando Moisés le dijo, si tú estás conmigo, déjame y muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, Jehová Dios le dice a Moisés, ¿quieres ver mi gloria? Pero no hay hombre, le dijo, que me haya visto y viva. Pero vamos a hacer algo, le dijo el Señor. Te voy a meter en la hendidura de la roca, de la peña. Ahí te voy a meter. Y cuando mi gloria pase, yo voy a poner mis manos para que no veas mi rostro. Solo vas a poder ver mis espaldas. Pero mire qué tremendo. Y allí estaba Elías, en este mismo lugar. Ahora, y dice acá, de que al llegar entró a una cueva y ahí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjese que llama la atención y le digo, ¿por qué? Porque el Señor le pregunta, dice que ahí pasó la noche, escondido. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, cuando le hace esa pregunta, hermano, el Señor sabía por qué Elías estaba ahí. Primero. Segundo, él conocía la respuesta De Elías. a esta pregunta. ¿Qué haces aquí? Pero ¿sabe por qué el Señor le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Mire, hermano, muchas veces cuando hay desasosiego, cuando hay desesperación en nuestro corazón, usted sabe que cuando uno se siente desesperado, muchas veces quiere sacar eso para sentirse libre. Porque si no se libera uno de eso, siente que se desespera más todavía. Ahora, Dios buscó la forma, aunque él sabía la respuesta, Dios le habla a Elías para que Elías pueda desahogarse con el Señor. Para que sienta que aquello que lo está matando pueda sacarlo. Mire cómo es de hermoso Dios. Ahora, es lo mismo, hermano, como cuando Pedro y los discípulos se fueron a pescar. Juan capítulo 21.
Dice que dijo Pedro, yo me voy a pescar. Y dijeron los otros, nos vamos también. Y se fueron detrás de Pedro. Oiga, habían vuelto a las actividades de la pesca. Pero ese ya no era su oficio. Y dice que estando en la orilla, en el mar, pescando, Jesús se aparece temprano en la mañana por la orilla. ¿Y sabe qué es lo que pregunta? Le pregunta el Señor a ellos. Fíjense que el Señor le dice, hijitos, oye, ¿cómo los trata? Sí, siempre pescado algo. Hijitos, han agarrado pescado, ya pescaron algo. Y allí la porción del capítulo 21 de Juan dice que ellos habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. Usted sabe, hermano, que un pescador, si pasa toda la noche pescando, no está contento, si no ha agarrado nada toda la noche. Ahora, ¿acaso Jesús no sabía que ellos no habían agarrado? Sí. Jesús sabía que ellos no habían pescado nada en toda la noche. Él lo sabía muy bien, pero ¿por qué les pregunta? Para que saquen su coraje. Para que ellos, aquel desánimo que tenían, porque él sabía que estaban desanimados a no pescar nada. Hermano, ese era su trabajo y de él dependía su familia. Al no tener nada, ¿qué iban a hacer? ¿De qué iban a comer? Era eso de lo que ellos dependían. Y por eso el Señor les pregunta, ¿ya agarraron algo? ¿Y sabe qué dijo Pedro? No. Él estaba molesto. Pedrito. No, le dijo, no hemos agarrado nada. Y dice que aquel discípulo que amaba a Jesús, que era Juan, dice que le dijo a Pedro, lo conoció por la voz. Lo conoció y le dijo a Pedro, es el maestro. Y dice que Pedro se ciñó la ropa porque se la había quitado y se tiró de la barca. Y se fue. ¿Y sabe qué pasó? Cuando él llegó a la orilla, lo mismo que le había pasado a Elías. Tenía comida ya lista. Él les tenía preparado un gran fogón para que se calentaran y les tenía pescado asado. Ahora, ¿cómo es que Jesús había agarrado pescado si ellos estaban ahí? Pero ya les tenía la comida preparada, es decir, lo mismo que a Elías. Elías estaba cansado, hermano, y llega el ángel de Jehová y le lleva pan y una jarra de agua para que tome fuerza. Y es lo mismo que hizo con los discípulos. Ellos estaban cansados de haber pecado toda la noche sin haber tenido éxito. Pero mira el Señor cómo es que bueno. Aunque ellos estaban preocupados porque no habían agarrado nada, el Señor a las orillas ya les tenía la comida preparada. Ahí estaba el pescadito esperando. Ahí estaba. Es que muchas veces, hermano, así como le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? No es que Dios no supiera la respuesta, es que muchas veces Dios trata de reorientar nuestros pensamientos para que nos demos cuenta en la situación en la que estamos. Eso es lo que Dios muchas veces hace. Por eso es que aquí le dice, ¿qué haces aquí? ¿Usted cree que el Señor no sabía qué estaba haciendo allí? ¿Usted cree que no sabía que él estaba preocupado? ¿Usted cree que él no sabía que Elías se sentía derrotado porque no había alcanzado el éxito que él esperaba en volver a Israel hacia Dios? Hermano, muchas veces nosotros creemos que podemos hacer muchas cosas, pero sin ayuda de Dios no somos nada. Amén. Por eso le dice, ¿qué haces aquí? Es decir, al decirle qué haces aquí, le está diciendo que Elías
no estaba donde Dios lo quería tener. Es decir, que había abandonado su lugar en donde Dios lo quería trabajando. Porque recuérdese que dice que había llegado a Berseba y había dejado a su amigo, y de allí había seguido corriendo tras él hasta que llegó a la retama donde cae dormido, y de allí sale para el monte Horeb. Es decir, Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. Por eso Dios lo quiere reorientar y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Porque a través de esto Elías iba a desahogar, pero lo quería reorientar para que él se diera cuenta dónde estaba, que había dejado precisamente la tierra o el lugar donde Dios lo quería trabajando. Eso es lo que Dios hace, hermano, tratar de reorientarlo. Y finalizo con esto. Si usted ha leído Génesis, ¿se recuerda cuando dice que Caín se sintió enojado porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y la de él no? Dice que Caín estaba enojado y dice que había decaído su semblante. ¿Y qué es la pregunta que el Señor le hace? El Señor le dice: Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Acaso Dios no sabía por qué estaba enojado? Caín estaba molesto porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la de Caín. Uno podría pensar: ¿pero qué acaso Dios no sabe por qué está enojado? ¿Sabe por qué le preguntó? Y le dijo: ¿por qué estás molesto? Porque ha decaído tu semblante. Es decir, Dios esperaba que Caín exteriorizara lo que había dentro y que reorientara sus sentimientos hacia dónde los estaba enfocando. ¿Sabes por qué? Porque Caín estaba molesto con Dios, pero sus sentimientos estaban dirigidos hacia quién? A ver. Hacia su hermano. Es decir, lo que Dios quería era que él reorientara y que viera bien precisamente que sus sentimientos, aunque él estaba enojado con Dios, pero los estaba orientando sus malos sentimientos hacia su propio hermano. Y eso muchas veces pasa. A veces nos sentimos molestos por algo. Por algo. Y sabe que a veces con esos momentos de molestia que a veces sentimos, nos molestamos con quien no la debe. A veces en el trabajo nos han hecho algo y venimos a reventar en la casa. ¿Por qué no reorientan mejor sus pensamientos o por qué no reorientamos nuestros sentimientos para que nos demos cuenta a dónde estamos enfocando esos sentimientos? Y que los estamos enfocando de una manera equivocada. Y el Señor le dice: si tú hicieras el bien, serías aceptado. Pero como no haces el bien, le dijo, el pecado te está esperando en la puerta como un león. Ahí te está esperando para devorarte. Pero tú puedes llegar a controlar eso, ¿no? ¿Se ha fijado que lo que menos controlamos son los no? ¿Quién le dijo? Es decir, hermano, muchas veces Dios, a pesar de que Elías estaba fuera de la voluntad de Dios, no lo abandonó. Estaba con él. No lo había dejado. Porque si lo hubiera dejado, no le da alimento, no le da agua, no le da comida.
para que él se fortalezca. ¿Pero por qué lo hizo? Porque sabía que él todavía tenía propósito para la vida. Hermano, cuando usted no logre alcanzar un objetivo, cuando sienta que precisamente algo está fallando, no te moleste. Pues no nos moleste. Mejor esperemos en Dios. Que es algo que mucho cuesta, esperar en Dios. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso le digo, muchas veces, hermano, Dios busca el alentarnos en los momentos de difícil. Porque sabe que esos desalientos nos pueden destruir y nos pueden hacer tanto daño. Por eso cuando se sienta desalentado porque no ha logrado algo o no hemos logrado algo, no nos molestemos. Esperemos en Dios. Como dijo David, pacientemente esperé en el Señor. Y se inclinó a mí. Y escuchó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies en roca firme. Y puso cánticos nuevos en mi talento. Eso es lo que Dios me espera. Que nosotros esperemos de una manera paciente. Porque Dios llegará, hermano. Llegará y nos ayudará en el momento de desesperación. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Sabemos que Dios es bueno. Siente que si usted se siente desesperado por algo, esperen en Dios. Esperen en Dios. Dios tiene su tiempo para actuar y para moverse. No se desespere. Mientras tanto, tratemos de fortalecernos en el Señor sin el poder de su fuerza. A lo mejor algún amigo, algún hermano que va a ver este mensaje se siente desesperado porque no ha logrado algunos propósitos o no ha logrado algunos proyectos que se había propuesto. No se desespere. Nunca le vaya a decir al Señor como le dijo Elías: ya basta, ya no puedo. Porque Dios sabe que usted sí puede. Dios sabe que todavía hay propósitos para su vida. Por eso, denle gracias al Señor. Si hay alguna persona a la cual ese mensaje va a llegar, sea de estímulos, que Dios le dé fuerza, sea hermano, sea amigo. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu bondad infinita. Esta tarde, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Quizás hay momentos de desasosiego en nuestra vida, de desesperación. Pero en tus manos estamos, Señor. Te pedimos que nos fortalezca, que nos deje el alimento necesario para poder fortalecer nuestra vida. Padre, tú conoces la vida de cada hermano, de cada hermana. Tú conoces muchas veces cómo hay cosas, Padre, que nos agobian. Estamos viviendo tiempos difíciles en esta nación, Señor. Yo te pido esta tarde que guardes y bendigas la vida de cada hermano. Porque vienen tiempos difíciles, Padre, para muchas familias. Ayúdanos. Guarda, Señor, a cada hermano. En el nombre de Jesús. Te pido también por cada amigo, Señor. A lo mejor algunos ya no sienten fuerza.
A lo mejor algunos han perdido la esperanza, pero en Dios todavía hay esperanza. Dios tiene promesas grandes para cada persona. Padre, bendice a cada amigo, a cada hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Te los ponemos en tus manos. Si hay algún amigo que se siente desesperado y no haya salida para su problema, no haya solución, Dios es la única solución. Cristo es la única solución para nuestra vida. Por eso yo le invito, si usted quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está puede hacer una oración. Puede comenzar a buscar una iglesia donde congregarse, para que pueda comenzar a caminar y a escuchar palabra de Dios para que lo fortalezca. Gracias, Señor, esta tarde. Te pido que nos lleves con tu paz y con tu bendición a todos. Bendice y guarda cada